Continuando con el desarrollo de este programa, hoy tenemos el honor de recibir en casa a uno de los dirigentes agropecuarios más importantes de la República Dominicana, quien además es adepto al partido del gobierno PRM, el señor Leonardo Faña. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Un cariño para ustedes y para toda esa gente que le sigue. Buenos días. Bueno, es un gusto tenerlo en casa porque tenemos que hablar necesariamente acerca de todas las medidas que está implementando el gobierno central para apoyar a los productores y para garantizar la seguridad alimentaria. En ese sentido, cuéntenos cuál es su parecer. Bueno, tú sabes, la necesidad del país es producir alimentos y se está haciendo un trabajo para ello. Lamentablemente, en el gobierno pasado, todas las estructuras organizativas de producción fueron eliminadas. La parte investigativa, la parte productiva, la crediticia, incluso la institucionalidad fue tirada a pique porque el presidente anterior, señor Danilo Medina, lo que hacía era supuestas visitas sorpresa, que no eran sorpresa nada, pero iba a los pueblos, ofrecía cosas y esas cosas no llegaban. Muchas veces se programó que mandaba 50 millones de pesos y esos 50 millones de pesos se quedaron en el camino. A veces le hacían firmar a los productores o a las asociaciones de productores recibos le firmaban como que le habían entregado los 50 millones de pesos y apenas le entregaban 2 millones. Entonces los 48 millones, ¿dónde están? Entonces todo eso tiene que venir un proceso investigativo para que todas esas cosas se aclaren. Pero al mismo tiempo había una mafia en la importación de alimentos, y traían alimentos importados y decían que estábamos produciendo el 80% de los alimentos que consumimos y era mentira, era al revés, estábamos produciendo apenas un 20%, el 80% era importado. Y tú entrabas a los supermercados y veías las góndolas y entraba y la naranja, los limones, la toronja, el ajo, la cebolla, la papa, la habichuela, el azúcar, todo importado. Incluso los cortes de carne, los mulos de pollo, los quesos, los jugos, todo eso. Hasta la lechuga importada. Tú vas, todavía hay parte de esa importación de lechuga que han traído porque hay unos permisos rodando por ahí que hay que parar eso. Y tú buscas esa lechuga romana, originaria de California. Aquí la lechuga se da en cualquier tarro. Entonces no podemos nosotros, un país como el nuestro, un país maravilloso, rico, que podemos producir alimentos los 365 días del año, mientras otros países pasan más de la mitad del año congelados, que no pueden producir, hay que llevárselo todo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que aprovechar. Además, estamos bendecidos por Dios, en el mismo centro del Caribe. Tenemos las mejores tierras, tenemos abundancia de agua. El agua nosotros la estamos botando al mar, eso hay que pararlo. Nosotros, por suerte, el presidente de la República tiene planes en la construcción de 11 presas. Entonces toda esa agua que se va al mar va a ser almacenada. Pero además tenemos la presa más grande del mundo, en cualquier país, ¿verdad? Y es el del subsuelo. Entonces hay un programa que incluso el Ministerio de Agricultura trajo una máquina, el compañero Limber Cruz, que ha hecho gestiones de eso, tiene una máquina que te calcula el agua de su suelo a 5 kilómetros a la redonda. Entonces esa máquina te dice dónde está el agua. Entonces ahí hacemos un pozo, montamos un reservorio y esa agua la depositamos en ese reservorio y después le instalamos un sistema de riego al agricultor con riego por goteo, micropresión o aspersión. Entonces el costo de esa instalación la va a asumir el 50% del Estado. El otro 50% lo va a poner el agricultor, sea parcelero, agricultor, mediano, pequeño, grande. Hay que poner a producir este país. Este país tiene la ventaja de que puede ser un país rico, porque este es un país que tú ves que le roban, lo defalcan, y sigue funcionando el país. Leonardo Faña, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre. ¿Cuáles son los factores que inciden entonces para que se registren alzas en los precios que componen la canasta familiar básica alimentaria? Bueno, es un relajo que hay que pararlo. Ese relajo tiene que ser parado automáticamente, porque hay mucha especulación. No puede ser que cuando tú produces una libra de pollo en 36 pesos,
las amas de casa tengan que comprar el pollo a 70 pesos. Eso hay que regularlo. El productor tiene que ganar un 25%. Ese es el plan. Si el productor ganó un 25% fijo, porque hay veces que en el pollo pierden. ¿Por qué pierden? Por eso mismo, por la especulación, porque entonces cuando vienen los precios y bajan, entonces dejan de producir pollo. Y aquí cada uno de ustedes que está viendo este programa se come un pollo y medio todos los meses. Lo que quiere decir que el país necesita 18 millones de pollos mensuales. Y eso lo estamos produciendo. Entonces cuando baja la producción de pollo, entonces aumenta el precio. Y cuando sube la producción de pollo, entonces baja el precio. Eso hay que controlarlo. Hay que ponerle una tasa fija de que el productor va a ganar un 25% siempre, pero no puede ganar más de ahí, porque aquí hay alguna gente que se ganan el 150% y eso no puede ser. Precisamente para evitar la especulación en el precio del pollo, el gobierno central ha tomado la medida de aumentar las importaciones. ¿Qué le parece esta acción? No es necesario las importaciones. Nosotros tenemos capacidad para producir 3 veces los pollos que consumimos, 3 veces. O sea que si consumimos 18 millones de pollos mensuales, calcúlale 3 veces, 24, podemos producir 30, 40 millones de pollos. Y lo podemos mandar 1000 furgones de pollo a China. Ahí hay demasiada gente. Tenemos que hacer un convenio bilateral con Haití, que también es el segundo socio más importante de la República Dominicana. El primero es Estados Unidos y el segundo es Haití. Sí. Entonces estamos ahí mismo, vamos a hacer un acuerdo comercial y vamos a venderle pollo, vamos a venderle huevo, vamos a venderle productos. Nosotros tenemos que ser autosuficientes en la producción de ajo. ¿Cómo puede ser que una libra de ajo que llega importada desde China y que la llega aquí con todo pago, flete, seguro, todo, a 30 pesos la libra? Y entonces con la mafia de las importaciones de alimentos que tenía el gobierno pasado, las amas de casa tuvieron que pagar una libra de ajo entre 150 y 370 pesos. Eso era un abuso. ¿Cuánto se ganaban esa gente? Entonces todo ese dinero que se ganaron mal habido, porque eso es un dinero mal habido por una especulación, eso hay que revisarlo. Tiene que ir a investigación. Y todo ese dinero hay que devolverlo al pueblo. Se lo han quitado al pueblo. Leonardo, ¿usted qué opinión le merece el hecho que los permisos de importaciones se creó como un cartel agropecuario, se le diera a una institución, un grupo de presión como la YAT, ¿verdad? Y no lo manejara directamente el gobierno dominicano a través de agricultura? Bueno, eso se ha mejorado ahora, pero eso, como tú dices, eso era una mafia. Una mafia que tenían una supuesta subasta. Te digo supuesta porque ahí habían 37 sillas que eran los que participaban en la subasta. Esos 37, fijo, siempre. Si tú querías comprar 100 libras de habichuelas, tú tenías que hablar con uno de ellos, entonces pagarle un peaje. Entonces el mismo que administraba la subasta, que era la Junta Agroempresarial Dominicana, también le cobraba otro peaje. Y el gobierno le cobraba otro peaje. Eso encarecía los alimentos, porque lo que hacían era que vendían los permisos de importación, abusando del pueblo dominicano. Entonces eso se ha ido corrigiendo, ya no se hace así. Gracias a Dios que el ministro de Agricultura ha tomado las acciones del lugar para corregir eso y ya no se hace así. Entonces eso también es otra cosa que merece una investigación, porque hay demasiado dinero que se ha dilapidado de esa manera y ese dinero tiene que ser recuperado. Señor Faña, realmente y recientemente en el país estamos enfrentando otra crisis en el sector agropecuario. Se trata de la presencia de la fiebre porcina africana. El abordaje que se ha dado desde el Ministerio de Agricultura, ¿qué le parece? Sí, es correcto. Tú sabes que nosotros tenemos experiencia en el manejo de la peste porcina africana, como le llaman PPA. En el 78, nosotros tuvimos que erradicar todos los cerdos en la República Dominicana. Todo, absolutamente todo. Sí. Ahora hay que hacer lo mismo. Con una ventaja que tenemos ahora, que ahora tenemos granjas de cerdos que son especializadas, que llevan todos los controles fitosanitarios, que tienen un control de entrada, o sea, no entra todo el mundo ahí, que cada persona que entra desinfectada,
Entonces, ¿qué hay que hacer? Esos focos de producción, nosotros tenemos que protegerlos. Ahora, ¿cómo se protege? Tú tienes que coger 5 kilómetros a la redonda y todos los cerdos que hayan ahí tienes que sacrificarlos, todos. Hay dos maneras de sacrificar los cerdos. Hay cerdos que están contaminados, ¿verdad? Que aunque estén contaminados no son dañinos para la población. La gente puede seguir comiendo carne de cerdo. Pero lo contaminado, la regla que hay es que lo sacrificamos, hacemos una fosa, lo depositamos ahí, le aplicamos una capa de cal para que no salgan virus, para controlarlo, y se tapa con tierra. Usted señaló que esta experiencia es, la repetimos, o más bien la vivimos originalmente en 1978. ¿Qué nos faltó por prevenir en este caso, ya que tuvimos, como bien usted señaló, una crisis de tal naturaleza? Bueno, se ha prevenido, se está haciendo el trabajo, se trajeron unos equipos ahora que hacen la prueba automáticamente. Entonces, yo creo que deben de seguir en eso. Ahora, una solución que hay que tomar es que, por ejemplo, los cerdos que están contaminados tienen que enterrarse. Ahora, los cerdos que están sanos, ¿qué tiene que hacer el Estado? Nosotros tenemos que cogerlos, sacrificarlos, porque hay que sacrificarlos también, entonces congelarlos. Porque en Navidad va a hacer falta cerdo, entonces vamos a tener que importarlo. ¿Encarecería esto el producto cárnico? Sí, pero si nosotros lo guardamos congelado, el gobierno lo que va a hacer es que va a ganar dinero. Porque entonces en Navidad, tú sabes, se aumenta el precio. Sí. Y el gobierno puede tener control y venderlo al mismo precio y no pierde un chele. Entonces, el cerdo que está congelado, entonces tú lo utilizas en Navidad y entonces lo vendes a precios asequibles a la población y no hay problema. Pero además hay una ventaja, que como tenemos granjas bien tratadas, con toda la condición fitosanitaria y con todos los controles, entonces esas granjas van a servir para el programa que viene. ¿Cuál es el programa que viene? Viene lo que se va a llamar la repoblación porcina, que en el año 78 tuvimos que hacerla con cerdos importados, porque no se puede dejar un cerdo. Entonces hay que sacrificarlos todos. Entonces, como ahora vamos a tener la ventaja que vamos a tener focos sanos, entonces con esos mismos focos que van a estar sanos, entonces es que vamos a implementar la repoblación porcina. Entonces nosotros lo vamos que son con puerquitas ponedoras. Exacto, puerquitas que entonces son preñadas y van a reproducir entonces todos los cerdos que vamos a repoblar el país de nuevo. Perfecto. Entonces es una ventaja también que tenemos nosotros como gobierno ahora. Hay una serie de profesionales que manejaron el tema en esa oportunidad y creo que hay que involucrarlo a ellos, hay que llamarlo. El que dirigió ese programa, siendo Antonio Guzmán el presidente, Hipólito Mejía el ministro. y el ministro de Agricultura, que lo manejó porque se hizo una comisión dependiente directamente del ministro de Agricultura, el señor Orlando Sánchez Díaz. Entonces, ese señor, conjuntamente con un grupo de técnicos, Carlos Gravelé, José, Arítide, una serie de profesionales, hay que buscarlo, porque ellos saben y dominan el tema. Entonces hay que buscarlo a ellos para entonces ponerlo a ellos al frente del control. Y eso va a salir bien. Quiero compartir una experiencia que viví ayer en un supermercado de la Rómulo Betancourt. Ellos publicaron en un espacio pagado los especiales del miércoles, del jueves. Y me sorprendió, una señora andaba buscando una pierna de cerdo. Sí, ella no tiene que ver que si hay fiebre porcina. La gente le decían, clara. hay una de 35 libras. Ella dijo, no, yo quiero una de 18, de 14. O sea que la gente sigue comprando, consumiendo. Ha sido efectiva la campaña, ver al presidente, a Hipólito Mejía, al propio Limber Cruz, al ministro, comer. Yo no he dejado de ingerir carne de cerdo. Yo tampoco, y no me ha pasado nada. Que me gusta. A la gran mayoría, porque la carne de cerdo, además, mucha gente dice que, pero la carne de cerdo es sana. Se puede considerar una carne blanca. Muy bien, señor Faña. Otro proceso de fiscalización que se está llevando a cabo es para la carne de res, para volver a exportar carne de res a los Estados Unidos. ¿Qué debemos de hacer y tomar en cuenta en este proceso como parte de los protocolos para lograr nuevamente conquistar ese mercado? Bueno, todavía nosotros estamos
importando carne de res. Todos esos cortes Angus son importados. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros teníamos una prohibición, ¿verdad?, de Estados Unidos, que no aceptaba. Eso se está trabajando con mucha responsabilidad. Es un trabajo que se hace metódicamente. Ya el presidente de la República lo anunció. Aquí hay una comisión que está haciendo un inventario de eso para poder nosotros proceder a hacer esos cortes. El problema es que la carne de cerdo, la carne de res producida en la República Dominicana, se utiliza mucho alimentos químicos. Entonces, cuando tú usas alimentos químicos, la masa, o sea, la carne en sí, es poca. Si tú lo alimentas a base de forraje, le da más forraje, que aquí se puede, y nosotros tenemos la ventaja de eso, porque tenemos la condición, tenemos los suelos, tenemos el agricultor mejor del mundo, tenemos el profesional científico. Aquí hay profesionales que son número uno. Todos esos profesionales en la República Dominicana hay que recogerlos. El gobierno tiene que nombrarlos, porque si vamos a producir muchos alimentos, vamos a necesitar los profesionales. Entonces, si la ponemos a comer grama, vamos a decir hierba, para decir que la gente lo entienda, entonces crea más masa. Y eso es lo que hacen en Estados Unidos, que sueltan los animales y andan en grandes extensiones. Incluso lo manejan con helicópteros para llevarlos de un lugar a otro. Entonces aquí nosotros podemos también procesar eso. Incluso ahí en Monte Plata hemos determinado 7 proyectos para producir carne específica, con un acuerdo con la industria de Efraín Tahuada, que incluso hablamos con él, que ellos son especialistas en los cortes de carne. Entonces vamos a producir esas 7 ficas y las vamos a tabular de la manera que te estoy explicando. Entonces, así nosotros vamos a tener condición y especialidad, y eso se hace en todo el país. Se hace en el este, se hace en la línea, que también hay mucha producción de carne. En el sur se puede implementar grandemente, y en la área del Cibao, en toda parte. En el sur, en Barahona, lo que era lo que eran los ingenios se puede aprovechar con vocación para la crianza de res. Sí, sí. Lamentablemente los ingenios entonces se han dedicado los rentaron. El gobierno pasado está rentado a 30 años. Creo que un día de esto termina. Ellos quieren seguir ahí. Pero ¿qué sucede? Que los ingenios son batelles. Y los batelles lo que son es miseria, enfermedad, bajo sueldo. La gente pasa hambre. No, ahí hay un proyecto en Barahona que hizo el presidente Hipólito Mejía, que se llama Aguacatico. Y entonces han querido quitarle la tierra a los productores para entonces sembrarlo de caña. No, señor, ahí se dan los mejores plátanos del mundo. Nosotros podemos producir plátanos para dominicanos y plátanos para venderlo en muchas partes del mundo. Sí, pero esa gente de Aguacatico no están por dejarse quitar su tierra, ¿no? No, hay un pleito ahí. Es un pleito fuerte. No se la deben dejar quitar, eso lo hizo un presidente. Entonces vino un director interino, que pusieron por mí en el IAD. Y lamentablemente ese director interino, abusando, sin tener la condición para eso, anuló el proyecto. Anuló todos los títulos que dio el presidente de la República, lo dio, y este viene a anularlo. Ningún director de la reforma agraria puede anular ningún título otorgado por un presidente de la República, a menos que no haya una normalidad, ¿verdad?, que se haga un saneamiento, pero no lo puede anular. Entonces eso hay que resolverlo. Yo, Faña, me gustaría consultarlo, como dice Liz siempre, ¿por qué el jengibre compite en precio con el ajo? Y sobre todo se disparó lo del jengibre con la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco. Bueno, hay un proyecto de jengibre que hizo el presidente Danilo Medina, que ustedes se acuerdan que tenía un anuncio muy bonito, porque en el anuncio eran unos genios, pero cuando iban al campo eso se volvía nada, era una basura. Se hizo un proyecto de jengibre con una inversión de 58 millones de pesos. ¿Tú sabes qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? Que el que le vendió la semilla de jengibre era el mismo que dirigía el proyecto.
Entonces la semilla de jengibre no sirvió. Ahora los productores de jengibre de ahí de Monteplata tienen una deuda de 58 millones de pesos y no tienen jengibre. Entonces eso ha hecho que se haya encarecido. Lo estamos importando. Ese proyecto se perdió. Asimismo hay un proyecto, yo sé que ustedes vieron un anuncio muy bonito de alcaparra, Sí. que vendían alcaparra en el mundo. Y cuando nosotros fuimos allá en Montecristi, eso, y fuimos a ver ese proyecto de alcaparra, habían 58 maticas languideciendo. Hay una inversión de 80 millones de pesos que se perdieron. Yo creo que hoy no queda una sola. Pero si tú te vas, por ejemplo, al proyecto de orégano en los memisos de Nagua, ahí sembraron y se invirtieron cerca de 62 millones de pesos. Y ahí ni siquiera se puede entrar al proyecto, porque ni camino. Hicieron como una empacadora y andaban vendiendo aceite de orégano en el mundo y que 7,000 pesos iban a vender. Mentira, mucha mentira. Un gobierno no puede trabajarse así, no puede manejarse de esa manera. Entonces, cuando fuimos allá, la hierba estaba por encima de la planta que hicieron. El camino no se entra, para entrar hay que salir en el mulo. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar un proyecto de esa manera? Entonces, todas esas cosas tienen que investigarse porque el dinero del pueblo no se puede malgastar así. El presidente Danilo Medina tiene que rendir cuenta y con él, el que lo administraba, que era el ministro administrativo de la presidencia, ellos tienen que rendir cuenta a este país de 64 mil millones de pesos que se invirtieron en esa visita sorpresa. Y eso en los proyectos, porque invirtieron en promoción, invirtieron en escape, en dolo, en extracción, en robo, porque los equipos del IAD lo donaron en esa visita sorpresa. Sí. Los equipos decían la matrícula, Instituto Agrario Dominicano, y ellos lo donaban. Señor Faña, me gustaría que por último cambiáramos un poco la óptica, ir a la arista personal, porque necesariamente tenemos que abordar el tema del que usted fue objeto recientemente. Se le concedió un acto de no al lugar a una denuncia de acoso sexual que pesaba en su contra. ¿Alguna opinión al respecto? Claro, yo siempre dije, había una calumnia contra mí, tú sabes. Yo he sido un perseguido del gobierno pasado y de la oposición ahora. Pero ellos no van a poder conmigo porque pueden hacer todos los inventos habidos y por haber. Pueden coger toda la bazuca que quieran tirar y no me va a tocar. ¿Procederá usted en contra de la persona que le acusó y que no mostró evidencias suficientes como para que el Ministerio Público, la jueza, el juez que tenía a cargo su caso, le encauce? Tú sabes que yo soy abanderado de un principio enseñado por mi madre, que murió no hace mucho. Yo cuando iba a Santiago, mi mamá es de Navarrete y vivía en Santiago, yo siempre dormía con ella cuando iba allá. Ella siempre se alegraba cuando yo iba a Santiago y dormía con ella en la misma cama. Siempre me ponía, ella era muy religiosa y me ponía a rezar con ella y siempre rezábamos el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro siempre decía, perdonas a los que te ofenden. Entonces ella al final siempre me decía, Leito, así era que ella me decía, Leito, cuando a ti te hagan un mal, porque ella siempre veía en la televisión todas las cosas, hazle tú un bien, que Dios te lo paga. Y yo en vista de eso, soy muy amante a la lectura de los grandes líderes del mundo. Y tú has visto los líderes del mundo, la gran mayoría han caído presos injustamente. Y siempre han perdonado. Cuando Mandela duró 27 años preso en cárcel, cuando salió de la cárcel dijo, lo perdono a todos. Porque si él sigue con el rencor en su corazón, entonces nunca va a salir de la cárcel, va a seguir preso. Tuviste a un líder grande dominicano, Peña Gómez. Peña Gómez perdonó a todos sus enemigos. Casi muriéndose, Peña Gómez hizo un spot publicitario que se hizo famoso. Sí. Y lo perdonó a todos. Yo hice lo mismo. Todos están perdonados. Ellas y ellos, todo el que difamó, el que me quiso hacer daño, están perdonados. Pueden contar con mi perdón.
Faña, finalmente, gracias. ¿Fue un no al lugar el que te declararon? Sí, ¿Un no al lugar? sí, O sea, no al no lugar, hay ya. indicio, no hay No, nada. no, porque no había. Tú no puedes encontrar donde no hay. Sí. Muchas gracias. Siempre a las órdenes de éxito que ustedes. siga tu trayectoria de hombre de campo, de ciudadano ejemplar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a por ustedes. habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Bien, Leonardo Faña, un gran dirigente agropecuario, tanto del viejo, del Partido Revolucionario Dominicano como del moderno.